Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12, si lo tienen pueden decir amén. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Amén. Pueden sentarse. La batalla de la fe. Primera parte. Para muchos puede resultar extraño que, a la vez extraño y también familiar, que nosotros titulemos un mensaje de esta manera, porque es el nombre del ministerio del que somos parte. Pero la realidad es que el tema es apropiado de acuerdo a la inquietud que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Y la base de todo esto, que será una serie de 3 reflexiones, es la expresión del apóstol Pablo al final de su vida y ministerio, cuando declara en este pasaje bíblico que acabamos de leer, Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12, pelea la buena batalla. La buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión o asumiste el compromiso en presencia de muchos testigos. Más adelante en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6 y 7, el apóstol hace referencia en estos términos otra vez, ya cuando veía el ocaso de su vida, y entonces dice: porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y entonces viene y asume otra vez la terminología en el verso 7 y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es obvio que Pablo describe que su vida y su ministerio había sido una batalla por la fe. Así se definía él, así describía él el trayecto de su vida desde que Dios lo llamó. Y usted puede seguir hurgando en las cartas paulinas y va a encontrar continuamente esa referencia, que era una de las favoritas que él utilizaba. Hoy queremos enfocarnos en lo que significó la batalla de la fe o por la fe contra los maestros del error. Y el primer enfoque que quiero dar de lo que Pablo describe la batalla de la fe, la lucha con los maestros del error, la lucha y el enfrentamiento con los maestros del error. Muchos piensan que solo en este tiempo se han levantado gente con doctrinas, con barniz de evangelio, con pedacitos de evangelio o con terminología que dan la impresión del evangelio. Muchos piensan que solamente en este tiempo se han levantado gente con esas características y que la intención primaria es engañar y confundir. Muchos piensan que eso es solamente ahora, que ahora es que salen esas cosas raras que nos encontramos con mucha frecuencia. No, los maestros del error, las falsas doctrinas y todas esas teologías disparatadas han estado presentes en todos los tiempos. Hoy tenemos obviamente más, porque cada día salen nuevas. Y también hoy tenemos mayores plataformas de difusión. Así como tenemos la oportunidad de predicar el evangelio de muchas maneras que antes no teníamos,
también se predican las doctrinas del error con mayor profusión como antes no existía. La historia y el texto bíblico confirman que en el primer siglo estaba la batalla de la fe, y el Espíritu Santo, como ayer, le da a la iglesia el poder y la autoridad para enfrentar victoriosamente a esos enemigos y ganar la batalla por su fe. No le tenga miedo a los maestros del error. Hay algo claro que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón al darme esta serie de mensajes. Lo primero tiene que ver con esto: no le puede la iglesia tener miedo a las falsas doctrinas. No le puede tener miedo el cristiano a las doctrinas del error. Tienes que enfrentarla con valentía y con fundamento. Como dice el apóstol Judas, contendiendo ardientemente por la fe. Eso es parte. Tenemos que estar conscientes de eso y tenemos que empoderarnos, para usar un término de este tiempo, con esa realidad, o para afrontar esa realidad. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo a sus discípulos? Y lo hizo con Timoteo y con Tito de manera específica. ¿Cuál es el consejo? El consejo primario es: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Este camino hay que pelear la batalla por tu fe. Satanás no se quedará de brazos cruzados frente a tu decisión de servirle a Cristo. El enemigo buscará mil maneras para socavar tu fe, para distraerte de la fe. Y tenemos que ser conscientes de eso. Yo tengo que luchar por mantenerme en la fe. Yo tengo que pelear contra el diablo y el infierno para mantenerme en la fe. Aleluya. Es una realidad. Pelea la buena batalla. Y más adelante, al resumir su vida, declara: he peleado la batalla, he guardado la fe. Como quien dice: yo no solamente te dije que peleara, yo peleé, y ahora puedo decir: he vencido, he llegado a la meta, he acabado la carrera y guardé la fe. El diablo no logró lo que quería conmigo, porque Dios es más poderoso que él. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cuál era la importancia de ese consejo para ellos y a la vez para nosotros en el siglo XXI? Esto es importante para los cristianos de todos los tiempos y los que simpatizan por la fe, por la razón de que la fe cristiana ha estado permanentemente enfrentada a los maestros del error y sus doctrinas anticristianas. Cuando usted camina por el Nuevo Testamento, bueno, comenzando con Cristo, usted va a los evangelios y se encuentra a Cristo confrontando ¿a quiénes? A los fariseos, a los escribas y otros grupos parecidos. ¿Y por qué los confrontaba Cristo? Porque ellos enseñaban doctrinas de hombre que no venían de Dios. Ese era el choque de Cristo con ellos. Es decir, ellos en nombre de Dios habían construido una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con el deseo de Dios para la gente. Y cuando sigue usted caminando por todo el Nuevo Testamento, ¿qué encuentra? Choque tras choque, batalla tras batalla. ¿Por qué? Por un lado eran los gnósticos, por otro lado eran los fabuladores, por otro lado eran los inventores, adivinos, agoreros, todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay que batallar por la fe. Cuando Dios nos llama del mundo de pecado, nos alista en el ejército del cielo para proclamar la verdad del evangelio con palabras y con hechos. Eso va a molestar. Eso va a molestar al mundo de las tinieblas, de donde nosotros hemos sido sacados. Cuando una gente se convierte, el diablo no se pone contento, nos ponemos contentos nosotros. Y dice la Biblia, hay fiesta en el cielo. Pero el diablo no está contento. Satanás dice, perdí uno, un compañero de infortunio en el infierno. Y no está contento con eso. Eso va a molestar. La batalla
de y por la fe debemos verla como algo normal de la vida cristiana hasta que seamos arrebatados por Cristo en el rapto de la iglesia o partamos de esta tierra y pasemos a la presencia del Señor. Mientras tanto estaremos en batalla. Siempre en mayor o en menor grado, en mayor o menor intensidad, pero estaremos en batalla. Es por eso que con frecuencia Pablo utiliza este lenguaje de la milicia o de lo militar para describir su llamado y describir el llamado de gente como Timoteo y otros colaboradores. Por ejemplo, dice: tú pues sé partícipe, dice aquí, tú pues sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo. Según de Timoteo 2, 3 al 4. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. ¿Cuál es la calificación que hace Pablo de nosotros, de lo que le servimos a Dios? Que somos parte del ejército de Dios. Y cuando se habla de que tú eres parte de un ejército, quiere decir, los ejércitos son para dar consejo. Los ejércitos son para hacer escaramuzas y entretener a la gente o hacer chistes. Los ejércitos son para pelear. Ningún país tiene un ejército de que para verlo, ay, qué lindo este ejército, qué bonito se ven uniformados. No, los ejércitos son para pelear. Y cuando un país tiene un ejército que no sirve para pelear ni defender su frontera, ni defender sus intereses, entonces no tiene sentido tener ejército. Hay países que han eliminado el ejército porque no hay ninguna razón para pelear. Entonces, la batalla por la fe y de la fe es algo natural en la vida cristiana. Nuestra disposición de servirle al Señor enfrenta a un sistema de pecado, y eso voy a hablar en la tercera entrega, la batalla contra el sistema. Eso nos enfrenta a un sistema de pecado, nos enfrenta a una mentalidad de la que nosotros vinimos. Por eso dice en otra parte del apóstol, nosotros fuimos, cuando nos convertimos, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso cuando uno se convierte, hay una serie de cosas que uno empieza a chocar. ¿Por qué? Bueno, ya yo no hablo mentira. Sí, pero tú sabes que la mentira es necesaria para defenderse, para quedar bien. Sí, pero ya yo no soy de eso. Eso es un choque. Solamente la decisión de usted no hablar mentira, hay muchísima gente con la que usted choca por eso. Hay muchísimas situaciones que se desprenden. Pero ¿y por qué tú no hablas mentira? Porque Dios dice que mentira es ofensivo para su santidad y que la mentira encubre la verdad y que Él no está de acuerdo con eso. A mí gente me ha preguntado, ¿y por qué es malo hablar mentira? Porque Dios lo dijo. Pero ¿y no hay otra razón? No. Dios lo dijo. No hablen mentira. Y por eso nosotros no hablamos mentira, porque nosotros queremos vivir vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, concentrándome en este primer punto, la batalla contra los maestros del error. Si nos vamos un poquito a la historia, vamos a encontrar que Pablo había continuado su viaje a Macedonia y consideró importante que Timoteo, su apreciado compañero, se quedara en Éfeso. Lo que ya le había dicho a Timoteo para instarlo a quedarse allí, ahora se lo pone en esta primera carta. Y fueron los versos que estábamos leyendo ahorita y que se lo puedo referir de primera de Timoteo 1:3. Pablo le dice a Timoteo: como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Éfeso para que requieras a alguno que no enseñen doctrinas extrañas ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Dios, que es por la fe. Pablo se había ido a Macedonia y deja a Timoteo en la iglesia de Éfeso y le da la instrucción verbal, pero luego de haberse ido le manda la carta y le dice: mira, Timoteo,
ahí hay unos cocoduros, ahí hay unos carpetosos, ahí hay una gente encubierta que van a la iglesia, y algunos son miembros de la iglesia, que lo que van es a sembrar dudas y confusión en la mente de los hermanos. Son instrumentos del diablo. Como la iglesia no le puede cerrar la puerta a la gente, lo manda Satanás para que ahí mismo en el seno de la iglesia comiencen a distraer y a matarle la fe a los que quieren servirle a Dios. Y le dice: yo, como te lo dije, te lo recuerdo, a esa gente no le permitas cumplir sus propósitos. Enfréntalos. Enfréntalos. No permita que rieguen su veneno sin tú hacer nada. No dejen que ellos envenenen la fe de gente que sinceramente quiere buscar de Dios. Hay que contender por la fe. No se lo puedes permitir. Y es el consejo del pastor anciano o adulto al pastor joven e inexperimentado. Y le dice: no caiga en el gancho, no deje que se entronen y sigan promoviendo su error. ¿Cuál era el daño que producían los maestros del error? Enseñaban cosas propias del gnosticismo. Si usted hace un exégesis, un estudio pormenorizado de todas las cartas paulinas y también del mismo apóstol Pedro y del apóstol Judas, va a encontrar el problema que pasaba. El gnosticismo estaba en comienzos y había copado la mente de muchos, enfocándose en el alto conocimiento, en el poder de la mente, y desconociendo la palabra revelada de Dios como la única verdad. Para los que piensan que el gnosticismo es un asunto de este tiempo, ya en el primer siglo estaba contaminando. Y Pablo le dice: tú no puedes aceptar eso. A todo eso se le sumaban corrientes del judaísmo y el apego a la ley judaica, contradicciones como respeto a días de fiesta, ceremonias, rituales, alimentos, etcétera. ¿Con qué propósito? Confundir. ¿No se recuerdan que muchos judaizantes o muchos promotores de la ley judía decían que para servirle a Dios había que ser circuncidado? Y Pablo dice: bueno, esa fue la ley para los judíos, pero nosotros estamos bajo la gracia. Por lo tanto, nosotros no tenemos que cumplir que se circuncide el corazón. Esto no es un asunto físico, es un asunto del corazón. Ah, pero que hoy es el día de la fiesta del Hanukkah, y para tú servir al Señor tú tienes que celebrar el Hanukkah. No, eso no es salvación. Eso no es la obra de Cristo. Es una buena tradición judía, pero no es salvación. Por tanto, yo no tengo que estar obligado a seguirlo. Y esa era una batalla permanente. Ahora bien, todas esas corrientes, como pasa hoy, tenían un impacto en la iglesia. Llegaban gente con esas mentalidades, o gente que se convertían y venían de tradiciones de esas. Por ejemplo, yo tengo una tesis sobre eso y algún día yo escribiré sobre eso. Hay un impacto en el trasfondo, hay un impacto en la forma que yo asimilo la fe cristiana. Hay un impacto de lo que es mi trasfondo cultural. Por ejemplo, hay gente de determinados países que la brujería y la hechicería es muy común, y ellos asumen el evangelio con esos perfiles y creen que el Espíritu Santo es un espíritu que se monta. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Hay gente que ven al Espíritu: ahí se me montó el Espíritu Santo. Ningún se me montó. El Espíritu Santo no se monta. Eso es en la brujería y en la hechicería. El Espíritu Santo habita en nuestros corazones y nos guía a toda justicia y a toda verdad. Pero como ellos tienen su mentalidad brujística, pueden venir a la iglesia y de repente salirle a alguien con que: mira, aquí se monta, allá era
Santa Ana y San la Metresa tal, pero aquí es el Espíritu Santo. No, ninguna cosa. El Espíritu Santo no es para montársele a nadie. El Espíritu Santo habita en el corazón del creyente y es el consolador y quien Cristo dejó en lugar de él para guiar a la iglesia. Y todo eso llegaba, ¿con qué propósito? Confundir, desviar el camino, afectar la fe de los hermanos, en primer lugar en Éfeso y consecuentemente con nosotros y a través de todas las épocas. Y Pablo le dice, no le permitas enseñar, no le permitas contaminar la fe, no se lo permita. Hermano, hay que tener valor. Los cristianos tenemos que ser gente valiente y por eso Pablo dice, ustedes son soldados de Cristo. ¿Habrá algún soldado de Cristo en este templo ahora? Nosotros somos soldados de Cristo. Y aunque yo ande con chaqueta y corbata, yo soy un soldado. Yo tengo mi ropa militar por debajo de la chaqueta, porque yo primero que todo soy soldado del ejército de Cristo Jesús. Y en cualquier momento estoy listo para aceptar el llamado a la guerra. Pablo dice, enfréntenlo. Timoteo, no le permita regar su veneno, no le permita hacer daño. Y eso es importante. ¿Usted sabe por qué? Sobre todo ahora, porque estamos en el tiempo que la gente, nadie quiere calentarse con nadie. Todo el mundo vive como en un estilo de buscar simpatía en la gente. Nadie quiere decirle la verdad a la gente. Nadie quiere confrontar a uno que viene con un error. No, hay que confrontarlo. Usted no lo puede insultar, usted no lo puede irrespetar, pero sí hay que confrontarlo con la verdad del evangelio. Yo no me puedo quedar indiferente cuando alguien al lado mío está propagando una doctrina de error y yo quedarme como, no es conmigo. No, es conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy soldado del ejército de Dios y yo defiendo las enseñanzas del evangelio de Cristo Jesús. Pero no quiero extenderme hoy, quiero hacer algunas aplicaciones en cuanto a este consejo del apóstol Pablo y lo que representa la batalla de la fe. El fondo del consejo del siervo de Dios a Timoteo, a Tito, a la iglesia de Éfeso y a nosotros hoy día es, número uno, pelea la buena batalla de la fe. Utiliza la autoridad de Dios para enfrentar los maestros del error. No le permitas operar en la iglesia y difundir sus enseñanzas. Hermanos, si hay un maestro en la iglesia enseñando disparate, usted tiene que decírselo al pastor. Si hay un alumno en un grupo de estudio que está usando la clase y sus participaciones para sembrar dudas y demás, usted tiene que confrontarlo y llevarlo al siguiente nivel si no obtempera, el llamado a la corrección. Es un deber de la iglesia, es un deber de los hombres de Dios. Y mucho más para los pastores. Hermano, hay una malicia del mismo diablo y una cantidad de pastores lo que quieren es hacerse gracioso a la membresía. Muchos pastores no están enfrentando a los malos. ¿Usted sabe por qué? Para que no se le vayan de la iglesia. Ningún pastor debe promover que nadie se vaya de la iglesia. Ese no es el llamado, al contrario, que la gente venga al Señor. Ahora bien, si tú estás difundiendo doctrinas de error, si tú estás desobedeciendo el orden de Dios, mejor que te vayas antes que dañe a ovejas que están sanas y que sinceramente están buscando del Señor. Esa es la realidad. El mandato, la instrucción es: pelea la buena batalla. Como te rogué cuando partí, quédate en Éfeso para que requieras a algunos que están haciendo lo mal hecho. Quédate ahí para que lo enfrentes. Me gusta otra versión, voy a ver si la hallo por acá, que es más enfática cuando habla de esto. Y le dice: enfréntalos, confróntalo.
No te quedes de brazos cruzados, no te hagas el que no está pasando nada, enfréntalo. Como te rogué, enfréntalo. Como te instruí, enfréntalos. Como te he dicho, enfréntalos. Ya lo hallé por aquí. 1 Timoteo 1:1, 1 Timoteo 1, verso 3. Y ahora te lo vuelvo a pedir. Hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Esta es la traducción de la Biblia de las Américas. Ordénales que no lo hagan más. Me gusta ahí cómo lo transmite. La otra versión que yo tenía era la Biblia Reina Valera actualizada. Aquí el término es más directo. Ordénales que no lo hagan más. Es decir, plántale oposición. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historia falsa y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada y eso no le ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en el Señor. Y quiero decirle a esto a los que les gusta estudiar la Biblia. Hay un espíritu que se le mete a la gente y me ha pasado con amigos que son teólogos y muy estudiosos. Es bueno estudiar la Biblia. Yo estudio mucho la Biblia y recomiendo estudiar la Biblia. Ahora bien, cuando el estudio de la Biblia se convierte en un motivo para la vanidad y para crear dudas, es una tendencia. Yo tengo un amigo teólogo que yo lo tenía en un programa y que siempre, y ese hombre lo único que hacía era sembrar dudas. Y un día lo traje aquí a la iglesia. Yo creo que algunos hermanos de los más viejitos se recuerdan. Y cuando vino aquí a la iglesia me hizo un lío. Y le dije, mira varón, tú y yo somos amigos. Nos conocemos de hace muchos años, pero tú y yo no podemos, tú y yo no estamos caminando en la misma dirección. Yo siento que lo que a ti te deleita es ver la cara de confusión en la gente, para que reconozcan que tú conoces el griego, conoces el hebreo, conoces los manuscritos, y tú no edificas. ¿Qué propósito hay en matarle la fe a un hermano? No, que en el griego, ese término que dice que confía en el Señor, hay la posibilidad, y algunas escuelas piensan, sospechan, tienen la impresión de que quizás no es necesariamente en algunos casos confiar. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Deja que ese hombre confíe, que tú sabes que Dios es poderoso y a pesar de su ignorancia, Dios es poderoso para glorificarse en su vida. Aleluya. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, confróntalo, ordénales que no lo hagan más. Hermano, hay que pelear la batalla de la fe. Hay que pelear la batalla de la fe. En segundo lugar, Pablo le instruye para que desestimen, no le hagan caso a esos ignorantes que nada saben, en el fondo buscan generalmente enriquecerse con la gente sencilla que busca vivir una vida agradable a Dios. 1 Timoteo 6, 3 al 10. Mire lo que dice y se lo voy a leer rapidito. Si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada. Más bien delira acerca de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordia, calumnia, sospecha, perversas y necias rencilla entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Verso 9, porque los que desean enriquecerse caen en la tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos como con muchos dolores. Generalmente esas doctrinas y los maestros del error tienen una debilidad por el dinero.
muchas de esas corrientes, el enfoque es cómo ellos ganar dinero. Y eso no es ahora en el siglo XXI, que es un siglo materialista, sino del siglo primero, 20 siglos atrás. Por eso hay tantos ministerios por ahí con la nueva revelación. Usted sabe la modita, y que algunas iglesias en este país ya la tienen, que por cada aleluya tú tienes que traer $20 al altar. Me gustó eso. 20. Si el mensaje está muy bueno, queda en quiebra. Oye, qué contradicción esa. ¿Ustedes no lo han visto? ¿O soy solo yo que lo he visto? ¿Ustedes lo han visto? Eso es una moda. Y las iglesias que están a la última sensación tienen esa moda. Si te gusta el mensaje, Braulio, tú tienes que venir y soltar 50 ahí. Y 100 y ponerlo ahí. Y sella la palabra. Ese es el término. Sella la palabra. ¿Te gustó? Séllala. Pero todo es con cuarto. Todo es con dinero. Es decir, ¿cómo tú vas a la unción de Dios y que a sellarla con dinero? Yo ahí le aplico lo que dijo un pastor muy anciano hace muchos años: el salvo da. Al salvo no hay que estarlo presionando ni estimulando. El que siente la bendición de la salvación, tú no tienes que obligarlo a dar. Eso es una respuesta natural en gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida. Pero yo no estoy hablando en contra de ninguna iglesia por si me le ponen apellido. Pero son parte de las manifestaciones de este tiempo. Lo tercero que Pablo le dice: siempre nos debemos mantener en guardia contra los que claman que han recibido una revelación adicional. Hay gente que no se conforman con el evangelio del tamaño que está. Es que ya me han predicado mucho de Pablo. Yo estoy harto de Pablo. Que me salgan con algo nuevo. Y por eso ahora hay una cantidad de apóstoles. Pastor, usted está en contra. ¿No es bíblico lo de apóstoles? No, es bíblico, sí, pueden aparecer apóstoles. Lo que pasa es que el 99% de lo que se dicen apóstoles no son apóstoles. Y hay algunos escribiendo la Biblia otra vez. Yo he escuchado a algunos de esos apóstoles diciéndoles: no, ahora va primera de yo. Y ellos están escribiendo su epístola. Cuando el que estudia la palabra sabe que eso se cerró. La Biblia está cerrada. La revelación fue completa. Y ya lo que hay que esperar es el cumplimiento. Pero estamos en eso. Siempre nos debemos mantener en guardia contra los que claman que han recibido una revelación adicional. Esa es la batalla por la fe. Contra los maestros del error. En ese grupo está José Smith con el libro del Mormón. En ese grupo está Mary Baker Eddy con el llamado a la ciencia y la salud como clave para las escrituras. En ese grupo está el llamado profeta Mahoma, que 600 años y pico después de la venida de Cristo escribió el Corán y su religión del Islam, donde se presenta como el profeta. En ese grupo está Charles Russell y la sociedad atalaya de los testigos de Jehová, con todas sus alteraciones al texto bíblico y sus predicciones fallidas. En ese grupo de las últimas revelaciones están las religiones orientales, y algunos están con todas rescatando doctrinas viejas, y ahí están muchas de las derivaciones del yoga, de la meditación trascendental y todo eso. Quiero hacer una aclaración: el yoga no es ejercicio físico. El yoga es invocación a los demonios. Sépalo y téngalo claro. El yoga, ay, los artistas, ay, que yo hago media hora de yoga, me concentro, me balanceo, que vayan donde Vladimir a balancearse. ¿Verdad, Vladi? Yo me balanceo, me alineo con los astros. El sol está por ahí. La gente, ahora bien, todo eso tiene algo en común: una fe que yo manipulo a mi conveniencia, con la cual no tengo ningún requerimiento
ninguna imposición a mi vida. Todo eso reúne ese requisito. Yo sigo viviendo mi vida desordenada, yo sigo haciendo todas mis cosas malas, pero medito, me balanceo, me alineo con los astros y ya, de ahí yo salgo a matado, a quitarle la cabeza a alguien. Nada de eso impone una reingeniería en tu vida. El evangelio sí. Dios sí. Dios dice: sed santo, porque si te quieres relacionar conmigo, yo soy santo y habito en medio de la santidad. Así que tu basura me la deja fuera y ven al orden que yo establezco para tu vida. ¡Aleluya! Ahí están la cientología, los Hare Krishna, el hinduismo y todas esas cosas. En verdad, toda doctrina falsa o mezcla de estas que añaden o cambian la revelación de Dios y como tal es una fábula. Todo eso es fábula. Todo eso es fábula, novelita. Y no crean que dejaré fuera el catolicismo. El catolicismo se ha convertido en todo un sistema de corrupción y falsedad que promueve el Vaticano y alejan a las personas de la verdadera fe. Todo el mundo sabe, o algunos saben, algunos son gente bien intencionada, muchos católicos, yo creo que la mayoría de los católicos son gente bien intencionada, pero tienen muy poco conocimiento de la verdad, porque su iglesia ha dicho que sus resoluciones tienen la misma autoridad que la Biblia. Por eso el culto a María, por eso el culto a la idolatría, por eso todas las encíclicas papales son palabra de Dios para la iglesia católica, cuando ningún ser humano tiene autoridad ni tampoco infalibilidad. Y ellos lo saben. Y por eso usted encuentra todos esos escándalos del Vaticano con los sacerdotes pederastas, con toda esa mafia del dinero, el Banco del Vaticano, muchas cosas. Uno no puede pasársela predicándose eso, porque a eso no es que el Señor nos ha llamado. Pero el que busca va a encontrar. El que busca va a encontrar. Y todo eso es instrumentación del diablo para matarle la fe a la gente. Todo ese proyecto va en ese sentido. Finalmente quiero decirle, hay que pelear la buena batalla de la fe contra los maestros del error. Por eso los cristianos tienen que estudiar la Biblia para contender ardientemente por la fe. Tú no puedes dejar que un lugar esté infectado de error sin tú dar a conocer la verdad. Y para dar a conocer la verdad, tú tienes que dominar esa información. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad. Aleluya. La libertad espiritual de la gente está directamente vinculada al conocimiento de la verdad. Termino diciéndole a los amigos y a las amigas: toda esa confusión la genera o produce el enemigo, el padre de la mentira o engañador, para confundirlos y impedirle que le sirvan al Dios verdadero. Dios es un Dios de amor, de misericordia, y por medio del sacrificio de su Hijo ha provisto la salvación y la vida eterna para todos los pecadores que quieren cambiar. Pero eso tiene que ser sincero, eso tiene que ser genuino, eso tiene un orden, porque Dios establece sus reglas. Así como la naturaleza tiene regla para todo, usted no puede hacer el sol salir fuera de la hora que le toca, en el tiempo que le toca, porque Dios estableció un orden para todo. Usted no puede embarazar una vaca por obra y gracia del Espíritu Santo, porque Dios estableció un orden para todo. Usted no puede hacer que las gallinas pongan huevo e inmediatamente comérselo, porque Dios estableció un orden. Hay que la gallina estar un tiempo sobre ellos y luego entonces el huevo madurar y producirse. Usted no puede producir un embarazo de un mes y salir un muchachito normal, porque el Señor estableció que hay que durar 60 semanas, 40 semanas para que un muchacho esté bien. Dios estableció su orden. Dios, y yo no lo puedo cambiar.
Yo tengo que someterme al orden de Dios. Por lo tanto, Dios estableció el orden para acercarse a Él. Tú quieres vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Dios tiene su norma. Y a eso le llamamos el Evangelio de Cristo. Porque Cristo Jesús, su Hijo, vino a encabezar ese proyecto de Dios para la salvación de la humanidad. Ahora, el diablo quiere confundirte e impedir que tú encuentres la salvación, que tú encuentres el verdadero evangelio, que tú encuentres el camino hacia Dios. Pero para eso está la iglesia de Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso está la iglesia, para ser trompeta de Dios en este tiempo. ¿Cuántos son parte de la iglesia? La iglesia de Cristo pelea la buena batalla. La iglesia de Cristo proclama la luz del evangelio. La iglesia de Cristo vive la vida que a Dios le agrada como testimonio para aquellos que quieren hacer lo mismo. Amigo o amiga, si estás aquí en este templo, acércate al Señor. Yo no sé cuánta confusión tienes en tu cabeza, no sé cuánta doctrina de error te has topado, no sé cuántas horas te han dado los testigos de Jehová, cuántas horas te han dado los mormones. Aquí hay gente que ha sido mormón, aquí hay gente que ha sido testigo de Jehová, aquí hay gente que ha sido católico, aquí hay gente que ha sido gnóstico, aquí hay gente que ha sido brujo y hechicero, aquí hay gente de todos los calibres que ha llegado aquí en medio de un mar de confusión. Pero un día maravilloso, Cristo Jesús entró a su vida y conocieron la verdad. Y el que conoce la verdad es libre. Es libre. Por eso cantamos, por eso saltamos, por eso celebramos. Porque somos libres al conocer a Cristo. Nuestro deseo es que todo amigo, toda amiga que está aquí o escuchándome conozca a Jesús, conozca la verdad, salga de la confusión. Tú sabes lo más maravilloso y la mayor confirmación, y con esto termino: cuando uno se convierte, uno siente en su espíritu, sin que nadie se lo diga, uno siente que hizo lo correcto. Y cuando uno se convierte, uno no sabe teología, uno no sabe mucha enseñanza, uno no sabe todo lo que pasó en la cruz, pero uno siente paz. Uno siente que está haciendo lo correcto. Uno siente que ya esa turbulencia mental que tenía entre su vida y lo que Dios pide, eso se aplacó. Ya tú no sientes que te están persiguiendo. El que se convierte ya no está mirando para atrás. ¿Usted no ha visto que hay gente que vive y como decimos los dominicanos, jucho, temeroso? Pero cuando tú te conviertes a Cristo, ya tú eres libre. Tú estás en paz. Tú llegas bien, nítido. ¿Y por qué esa cara? No, así, Cristo vive en mí. Yo soy así. Yo no soy de otra manera. Si Cristo vive en nosotros, estamos bien. Que Dios te bendiga.